muchachos, las ecuaciones exactas. Ok. Entonces, para el tema de ecuaciones exactas, lo primero que tenemos que recordar es lo que son las derivadas parciales. ¿Sí? Las derivadas parciales se realizan cuando tenemos una función que es de dos o más variables. Entonces, si yo tengo una función, por ejemplo, en X y Y, ¿sí? Yo puedo hacer la derivada respecto a cada una de las variables. Y esta se le conoce como derivada parcial porque toma solamente una de las dos o más variables de las que depende la función. Entonces, por ejemplo, aquí, en el caso de f, pues yo puedo hacer la derivada parcial de f respecto a x, o puedo hacer la derivada parcial de f respecto a y. ¿Cómo es que se realizan las derivadas parciales? Si yo estoy haciendo una derivada parcial respecto a una variable, por ejemplo, en este caso x, entonces todas las variables y en la función las voy a considerar constantes. Si yo estoy haciendo una derivada parcial respecto a y, entonces todas las variables x en la función las voy a considerar constantes. Por ejemplo, si tenemos f de x, y, que sea, esto es coma y, que sea 3x cuadrada y cúbica. ¿Ok? Es una función que depende tanto de la x como de la y. Entonces, si yo hago la derivada parcial de f respecto a x, quiere decir que la x es la que voy a tomar como variable. Pero la otra variable, que en este caso es la y, la voy a tomar como si fuera una constante. ¿Ok? Entonces, la derivada parcial de f respecto a x tendría que ser 3y cúbica. ¿Por qué? Porque son las constantes que están multiplicando a la variable x cuadrada. Y la x cuadrada es así, la derivo. La derivada de x cuadrada pues es 2x. Entonces, esta derivada sería 6x y cúbica. Análogamente, si yo quiero hacer la derivada parcial de f en y, entonces ahora la y es la que voy a tomar como variable. Y la x la voy a considerar como si fuera una constante más, o sea, como si fuera un 3 o un 2 o un menos 1. ¿Sí? Entonces, la derivada parcial de f con respecto a y sería 3 porque es constante, x cuadrada porque la considero como una constante, y lo único que tendría que derivar pues es y cúbica, que su derivada sería 3y cuadrada. Entonces, la derivada, ya simplificando esto, me quedaría como 9x cuadrada y cuadrada. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vieron en cálculo. ¿Sí lo habían visto? Maestra, ¿por qué el 3 lo considera también como constante, el primer 3? Pues porque es una constante. O sea, el 3 es un número y los números son constantes. Bueno, ¿y el 2y por qué sabe? Ay, ¿cuántos y? 2x, perdón. Ah, pues es la derivada de x cuadrada. Ok. ¿Sí? Entonces, a lo mejor debí de haberlo escrito así un poco más explícito. Déjenme pongo otro ejemplo. Vamos a tener la función g. Y esto va a ser, veamos, x, y menos 3x coseno de y. Entonces, la derivada parcial de la función, ahora le puse g,
respecto a x sería, la y es como una constante, entonces por la linealidad de las derivadas, esa puede salir fuera. Y me quedaría dx en dx. ¿Sí? Luego, tanto el 3 como el coseno son constantes porque estoy derivando en x. Entonces sería menos 3 coseno de y por la derivada de x de x. Entonces, esto me quedaría y, la derivada de x, pues es 1. Menos 3 coseno de y, a eso no le hago nada, y la derivada de x, pues también es 1. Entonces, la derivada parcial sería y menos 3 coseno de y. ¿Sí? Ahora, la derivada parcial respecto a y sería, ahora, como estamos derivando en y, las x son las que van a ser constantes. Entonces, las x y todas las demás constantes, ¿sí? Por ejemplo, el menos 3 que tenemos ahí. Entonces, aquí tendríamos x, que es la constante, por la derivada de y, ahora es respecto a y, porque es la variable que estoy tomando. Luego, menos 3 por x, que son constantes, por la derivada de coseno de y respecto a y. ¿Sí? Entonces, esto sería x, la derivada de y pues es 1, menos 3x, y la derivada de coseno es menos seno de y. La derivada sería entonces x, sería x más 3x seno de y. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos una derivada parcial, nos tenemos que fijar respecto a cuál variable me están indicando que se haga la derivación. Si estoy derivando respecto a una variable, las otras variables se consideran constantes. Entonces, se dejan ahí expresadas. Si están solas, pues la derivada de una constante se hace 0. Si están en un argumento, pues se completa el diferencial. O sea, se consideran como si fueran un 2, para que no hacer el cuento largo. ¿Sí? Pero si estamos derivando respecto a la otra variable, ¿sí? Entonces, en este caso, pues la variable que sobra, que en este caso es la y, sería la que es una constante. Y todo lo que involucre a la y, como en este caso el coseno, que depende únicamente de y, o sea, todo eso, pues es una constante, porque no tiene x. Entonces, o sea, se deriva como se deriva una constante. ¿Sí se entiende eso? Antes de seguir, ¿traen ahí a la mano su formulario de integración y derivación? Sí. Ok, entonces, muchachos, sí es importante que tengan ahí a la mano sus herramientas de trabajo, ¿no? O sea, tanto sus formularios como su calculadora en caso de que sea necesario. O sea, hay que tratar de llevar la clase, aunque sea virtual, pues de la forma más didáctica posible. Entonces, es muy difícil, aunque no imposible, pero sí es muchísimo más difícil que entiendan lo que estoy haciendo si solo estoy hablando y solo lo están viendo. Ahora, si ustedes se ponen a tratar de hacerlo junto conmigo, pues es más fácil que vayan comprendiendo los conceptos. ¿Sí? Bien, habiendo hecho este breve repaso de derivadas parciales, vamos a ver entonces qué son las ecuaciones exactas. Si yo tengo una ecuación de la siguiente forma, es m por xy, perdón, m de xy de x más n de xy de y. Esta ecuación se conoce como ecuación diferencial exacta si cumple, muchachos, con la siguiente
va con la siguiente propiedad. Si yo hago la derivada parcial de m respecto a y, y esto es igual a la derivada parcial de n respecto a x, entonces esta ecuación se conoce como ecuación exacta. ¿Sí? Si esto no sucede, entonces la ecuación no es exacta y no se va a poder resolver por el siguiente método. ¿Sí? Lo que tengo que buscar entonces yo es, primero que nada, determinar si la ecuación que tengo es exacta o no. Y para ello tengo que identificar dos cosas. Tengo que identificar quién es la función m y quién es la función n. La función m, muchachos, es aquella que multiplica al diferencial en x. Y la función n es aquella que multiplica al diferencial en y. ¿Sí? Entonces, antes de ver el método de solución, vamos a ver precisamente cómo se verifica si una ecuación es exacta o no. Ay, perdón, en serio, ya hasta ahora ya. Es que esta hora utilizó como las otras o algo así. Ok, entonces, vamos a tener esta función, perdón, esta ecuación. Tendríamos 2xy de x más x cuadrada menos 1 de y igual a 0. ¿Sí? Aquí tenemos que identificar quién es m y quién es n. Entonces, habíamos dicho que m iba a ser la función que multiplique al diferencial en x, y dijimos que n iba a ser la función que multiplique al diferencial en y. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de ver si se va a solucionar, o sea, cómo solucionar esto, es determinar si la ecuación es exacta o no. Y para ello tenemos que hacer esta prueba. Ojo, si la ecuación no es exacta, no se puede resolver por este método, ¿sí? Entonces tendríamos que buscar otro método. Por eso primero se tiene que hacer la prueba. Entonces aquí, lo que tengo que hacer es tomar la derivada de m respecto a y. Esto quiere decir que vamos a derivar parcialmente la función m, que habíamos dicho era 2xy, respecto a y. ¿Sí? Y como estamos derivando respecto a y, pues tanto el 2 como la x son constantes. Y únicamente nos queda derivar y. ¿Cuál es la derivada de y respecto a y? Pues 1. Entonces la derivada me va a quedar 2x. ¿Vale? Luego vamos a tomar la función n y vamos a derivarla parcialmente respecto a x. Quiere decir que vamos a derivar x cuadrada menos 1 respecto a x. Fíjense que en este caso, muchachos, toda la función n depende únicamente de x. Entonces, pues es como si fuera una derivada normal, ¿no? ¿Cuál es la derivada de x cuadrada? 2x. ¿Y la derivada de menos 1? 0. Entonces me queda también 2x. Como ambas derivadas son iguales, puedo decir que la ecuación sí es exacta. ¿Sí? Y como es una ecuación que sí es exacta, entonces puedo pasar a resolverlo. Y aquí les voy a hacer una pregunta. En las clases pasadas les he estado primero explicando el método de solución de forma general y luego ya veíamos un ejemplo. Entonces no sé cómo se les haga más fácil a ustedes. ¿Le entienden cuando los explico de fórmula general o mejor lo explicamos directamente con un ejemplo? Ojo, a mí no me gusta explicar solamente con un ejemplo porque luego si el ejemplo cambia, pues puede que ya no le entiendan igual, ¿sí? Pero ustedes díganme, ¿lo explico así en forma general o vamos directamente al ejemplo? De forma general, maestra, porque yo sí batallo para entenderle. Ok. Igual yo. Sí, okay. ya te estoy entendiendo. Ok,
Entonces, este fue nada más el ejemplo de verificación de que fue exacto, ¿sí? Vamos a regresarnos a la ecuación. Recuerden que la ecuación era m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0. Y habíamos dicho que si esto se cumplía, que si esta igualdad se cumplía, entonces la ecuación era exacta y podíamos proceder a resolverla, ¿sí? Entonces, si la ecuación es exacta, es decir, si se cumple esta igualdad de las derivadas parciales, quiere decir, muchachos, que existe una función, es decir, existe una función f cuya derivada parcial en x va a ser igual a la función m. De la misma manera, va a existir una función f cuya derivada parcial, pero en y, sea igual a la función n. ¿Sí? Entonces, si la ecuación es exacta, esto va a pasar. Es uno u otro. Y esto me da el punto de partida. Yo puedo seleccionar esta suposición o esta suposición para empezar a resolver. Aquí, como es la manera general, voy a empezar aquí con este lado, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo, nada más que en vez de en X, pues estaríamos trabajando en Y. Ahorita, de todas formas, en los ejemplos vemos uno de cada uno, ¿vale? Entonces, si existe una función f cuya derivada parcial en x es igual a m, y m sí lo conozco, pues yo puedo, muchachos, tratar de encontrar f. La función f tendría que ser la integral de m, ¿sí? Si aquí se está derivando, pues si yo integro, voy a obtener la función f, o sea, es como si estuviera despejando. Pero cuando yo hago una integral parcial, no obtengo una constante de integración c. Lo que obtengo es una función de integración. ¿Por qué? Pues porque esta derivada que quité era una derivada parcial en x. Entonces, a la hora de hacer la integral, lo que tengo que obtener es la otra variable, ¿sí? Recuerden que f depende tanto de x como de y. Entonces, si integré en x, tengo que tomar en cuenta la otra variable y la tomo en cuenta por una función arbitraria. Esta función arbitraria g es como si fuera la constante de integración c. Pero, ¿por qué es una función y no una constante? Pues porque la derivada que quitamos era una derivada parcial, no una derivada normal. ¿Sí? Entonces, todavía no conozco el valor completo de f, porque lo que yo conocía era m, es decir, esa integral sí la conozco, pero ahora obtuve esta constante que no conozco, entonces todavía no tengo el valor completo de m, de f. ¿De dónde lo voy a sacar? Bueno, pues voy a trabajar con esta otra igualdad. Entonces, a mí aquí me están diciendo que la derivada parcial de f respecto a y es igual a n. Y yo aquí tengo una f. Entonces vamos a derivarla. La derivada parcial de f respecto a y sería la derivada respecto a y de todo esto. Aquí no se elimina la derivada con la integral porque una derivada es en x y la integral es, perdón, la derivada es en y y la integral es en x, ¿sí? Lo que sí es que al derivar esto, como depende únicamente de y yo estoy derivando en y, pues me queda y g'. ¿Sí? Y todo esto, según lo que tenía yo aquí arriba, todo eso debe de ser igual a n. Entonces, empecé aquí. Yo quiero encontrar f. Si tengo una derivada, integro. Al integrar, como lo que quité fue una derivada parcial, obtengo una función arbitraria que sería como si fuera la constante de integración. Para encontrar el valor de esta constante de integración, tomo la otra igualdad con la que empezaba.
Entonces, esto que obtuve, ahora lo derivo. Como estoy derivando en y, pues esta integral no se elimina con esta derivada, porque tienen variable distinta. Así que en este caso, pues solo queda expresada. La función y que tenía aquí, esa sí la puedo derivar por completo, porque solamente dependía de una variable. Y todo este resultado debe de ser igual a la función n, que era lo que habíamos dicho aquí al principio. Recuerden que yo conozco tanto n como m. Esas sí las conozco porque es lo que viene en mi ecuación. Lo que no conozco en este caso es g, porque g era una función arbitraria. Entonces lo que puedo hacer pues es despejarla. Y sería n de x, y menos la derivada parcial respecto a y de todo esto. Sé que aquí se ve muy feo, muchachos, porque tiene la derivada y la integral y todo ahí expresado, pero conforme vayamos trabajando, pues esto se va a ir resolviendo. O sea, no se deja la integral expresada siempre, ¿sí? Sino que se va calculando. Entonces, ya que tenemos g', pues esa g' se deriva, perdón, se integra, no se deriva, pues sí, se integra en y. ¿Por qué? Pues porque es la variable de la que depende g. Y ese resultado para obtener g de y, ¿sí? Si tengo g' y lo integro, pues me queda g nada más. Y esta g la vamos a sustituir en esta ecuación. ¿Sí? Que es donde sacamos la g al principio. Y eso ya me daría entonces la solución particular. Digo, la solución general. Está complicado. Yo sé que está complicado porque son muchas funciones que en realidad no sabemos cuánto valen. Pero no está tan difícil. ¿Sí? Lo único que quiero que saquemos de aquí, de lo que acabo de explicar, son dos cosas. Primero, hay que tener cuidado de saber que si estamos quitando una derivada con una integral, esa integral es una integral parcial, porque la derivada que quitamos era una derivada parcial. No se llaman integrales parciales, eso no existe. Lo que es una integral respecto solo a una de las variables, ¿sí? Y al integrar respecto a una de las variables, entonces no obtengo una constante de integración, sino que obtengo una función en la variable que me faltaba. ¿Okay? La otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que yo lo que conozco es tanto m como n, y lo que estoy tratando de calcular es g, en este caso g', ¿sí? Así que si yo lo que quiero encontrar es g, pues tengo que hacer un despeje y luego una integración para encontrar el valor de la función que quiero. ¿Okay? No se asusten. Si tuvieran sus cámaras prendidas, sé que tendrían cara de pánico, pero no se asusten. Ahí va el ejemplo para explicarlo así más detenidamente. Vamos a partir de la misma ecuación que teníamos ahorita, porque ya comprobamos que sí era una ecuación exacta. Entonces teníamos 2xy de x más x cuadrada menos 1 de igual a 0. ¿Sí? Y ahora hicimos la derivada parcial de m respecto a y nos dio 2x, que también fue igual a la derivada parcial de n respecto a x. Entonces dijimos que sí era exacta y entonces ahora sí podemos empezarla a resolver. ¿Sí? Para empezarla a resolver, muchachos, vamos entonces a partir de lo siguiente. Vamos a partir de esto de aquí. De esto y de esto. Quiere decir que debe de haber una función
esta función no la conozco, de hecho es la que quiero encontrar, debe de haber una función cuya derivada parcial en x sea igual a n. Y esa misma función derivada parcialmente en y debe de ser igual a n. ¿Sí? Okay. Si yo me fijo en la ecuación, muchachos, habíamos dicho que m, ¿cuánto valía? Es pregunta. 2x. ¿Cuánto? 2xy. 2xy, ¿sí? Entonces, la derivada parcial de f respecto a x debe de ser igual a 2xy. Y la derivada parcial de f respecto a y debe de ser igual a n. ¿Quién es n? X cuadrada menos 1. Muy bien. X cuadrada menos 1. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos caminos. Podemos empezar tomando esto o podemos empezar tomando esto. ¿Cuál quiere? ¿La X o la Y? Con la X. Va. Entonces, si vamos a partir de aquí, ¿sí? Si vamos a partir de aquí, y yo lo que quiero encontrar es la función f, pues lo que tengo que hacer para quitar esa derivada es integrar, ¿sí? Tenemos que integrar 2xy, pero lo vamos a integrar, muchachos, únicamente respecto a x. ¿Por qué respecto a x? Pues porque es la variable que teníamos aquí, ¿sí? Entonces, así como con las derivadas, si yo estoy integrando solamente respecto a una de las variables, la otra variable es como una constante. Y en la integración, las constantes salen fuera de la integral. ¿Sí? Y entonces me quedaría 2y por la integral de x. ¿Cuál es la integral de x? ¿Alguien? X cuadrada sobre 2. Muy bien, gracias. X cuadrada sobre 2. Más, aquí no le voy a poner más c. ¿Por qué? Porque es una función de dos variables y yo solo integré en una. ¿En quién integré? En x. Entonces tengo que tomar en cuenta a la y por una función arbitraria. ¿Sí? Esta integral ya simplificada me quedaría x cuadrada y más g de y. Y este es el valor de f. Ahora, recuerden que lo que yo quiero encontrar es ese valor de f. Ya casi lo tengo, pero esa g de y de ahí, pues sigo sin saber cuánto vale. ¿Qué voy a hacer entonces? Pues voy a tomar la otra igualdad que tenía. ¿Sí? Vamos a tomar la f que acabamos de calcular, derivarla parcialmente en y e igualarla a n, que en este caso n es x cuadrada menos 1. Entonces, esta f la vamos a derivar parcialmente respecto a y. Si estamos derivando respecto a y, entonces las x son constantes, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de esto respecto a y? De X cuadrada menos 1 sigue siendo, ¿no? No, sin el menos 1, nada más x cuadrada, ¿sí? Sería x cuadrada por la derivada de y respecto a y, más, como esta de aquí, muchachos, pues depende solo de y, pero no la conozco, pues solamente indico que le estoy derivando. Y esto lo tenemos que igualar a x cuadrada menos 1. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a x cuadrada menos 1. Aquí entonces me quedaría x cuadrada por la derivada de y en y, pues que es 1,
más G'. Esto así lo tengo que dejar expresado porque no conozco cuánto vale G. Entonces solamente sé que la estoy derivando, pero pues como no sé cuánto vale, así la tengo que dejar. Entonces ya simplificando, esto me queda como x cuadrada más G' de Y igual a x cuadrada menos 1. ¿Y qué es lo que tengo que sacar de aquí? Pues tengo que despejar G'. X cuadrada menos 1 menos x cuadrada. G' entonces va a ser menos 1. Ahora, fíjense qué sucede aquí. Ya tengo el valor de G'. Y yo lo necesito para sustituirlo aquí. Pero ahí tengo G. ¿Cómo le hago para pasar de G' a G? Si G' es una derivada. Integramos. Integrando. Integramos, así es. Entonces, para esta G' pasarla a ser G, pues vamos a integrar. Y evidentemente, pues estamos integrando respecto a la variable y, ¿sí? Porque pues G solamente depende de y. Entonces, al integrar una derivada, pues como son operadores contrarios o operadores apuestos, pues me queda nada más G de y. Y de este lado, pues integro. ¿Cuál es la integral de menos 1? Y. Menos y, ¿sí? Pues no se les olvide el signo. Más c. ¿Por qué aquí aparece una c? Porque la función solamente depende de una sola variable. Aquí no es una integral parcial, o sea, es una integral normalita, ¿sí? Porque la derivada es una derivada normal, no es una derivada parcial. Entonces, al integrar, pues tengo más c. Ya que calculé el valor de g, pues lo vamos a sustituir precisamente en la ecuación que teníamos. Entonces, f de x, y va a ser x cuadrada y más g de y. ¿Sí? La manera de expresar esto es la siguiente. X cuadrada y menos y es igual a c. Esta es la solución general de la ecuación. Recuerden que es la solución general porque tiene la constante arbitraria, la constante de integración. Si queremos quitar esa constante, necesitamos una condición inicial. Esta solución, muchachos, la podemos expresar también como y por x cuadrada menos 1. ¿Sí? Y también seguiría siendo la solución general. Entonces, de cualquier manera que la quieran expresar, es correcta la solución. Es muy común que en las ecuaciones exactas nos queden soluciones implícitas, o sea, no siempre se va a poder despejar la y, así como le hice aquí al final, pero pues al final es lo mismo, ¿sí? ¿Preguntas? X también se puede despejar. Sí, también se puede despejar. Digo, al final aquí, muchachos, lo que hicimos fue encontrar el valor de f. Entonces, lo más común es dejarla expresada así. En despeje. ¿Sí? Pero igual, si en algún libro se las topan despejadas o algo, pues es nomás porque hicieron un poquito de álgebra, pero la solución es la misma. Ojo, aquí nosotros, porque Luis Eduardo me dijo, empezamos con esto. ¿Sí? O sea, al iniciamos tomando eso y fue lo primero que integramos. Si hubiéramos empezado con esto de acá,
la solución tiene que quedar exactamente igual, ¿sí? Entonces, no importa con cuál de las igualdades empiecen, al final la solución es la misma. ¿Qué es lo que cambiaría? Pues que si empezamos con esto, nuestra primera integral no va a ser respecto a x, sería respecto a y. Y la función no sería respecto a y, sería respecto a x. O sea, se van alternando ahí, ¿no? Pero al final es el mismo procedimiento. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo completo a ver si terminan de entenderle o no. Tenemos x es igual a 0. ¿Sí? Vamos a tener esta ecuación sota. Lo primero que hay que hacer es ver quién es x, perdón, quién es x, es ver quién es m y quién es n. ¿Quién es m? ¿Cómo distingo a la función m? Por los diferenciales. Entonces, ¿cuál es m? Ya que está con cuál diferencial. Con el de X. Con el de x. Entonces, todo esto de aquí va a ser m. Y pues todo lo demás va a ser. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer entonces para empezar a resolver es verificar si la ecuación es exacta o no. Así que tenemos que hacer la derivada parcial de m en y. Entonces, este exponencial depende solo de y. ¿Cuál es la derivada de e a la 2y? ¿Cómo se deriva un exponencial? 12 a la y. 2c a la 2y, ¿sí? Entonces, se hace la derivada de 2y, que es 2, y la derivada del exponencial, pues queda igual, ¿sí? Luego, tenemos que derivar esto de aquí. Fíjense que es y multiplicando un coseno, pero el coseno también incluye y, entonces va a ser un producto, ¿sí? Va a ser u, bueno, aquí voy a poner el signo menos. Entonces va a ser u por la derivada de y. ¿Cuál es la derivada de coseno? Seno, seno, ¿Cuál? seno negativo. Muy bien, entonces es menos seno de xy. ¿Y cuál es la derivada de xy? Estamos derivando respecto a y. X, X. Muy bien, x. Entonces esto va a ser por x. ¿Sí? Me quedó bien raro. Ok. Luego, más b, que es todo esto, coseno de xy, por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de y? 1. Muy bien, entonces ese así lo voy a dejar, ¿ok? Aquí simplificando, me quedaría menos por menos da más, xy, seno de xy, menos por más da menos, coseno de xy, ¿ok? Esta es la derivada de m respecto a y. Luego, ahora tenemos que hacer la derivada de n, pero respecto a x.
¿sí? Entonces, si estamos derivando respecto a x, tanto el 2 como el exponencial son constantes, y eso queda igual. ¿Y cuál es la derivada de x? Un 1. 1. Luego, menos, que es este menos de aquí. Este otra vez es u por b, ¿sí? Entonces tendríamos u por la derivada de b. En este caso sería menos seno de xy, pero ahora el argumento, muchachos, pues lo estamos derivando respecto a x, así que me va a quedar la y afuera. Más b, que es el coseno, por la derivada de u, pero la derivada de x ya dijimos que era 1, así que lo voy a dejar así. Más la derivada de 2. ¿Cuál es la derivada de una constante? 0. Ay, esto era 2y. Ay, Toña, me asustas. Yo me lo corrijo aquí nada más porque no me ocupo. 2y de y. Entonces, ese 2y, muchachos, es una constante que es el 2 y es la variable y. Pero si estoy derivando en x, pues la y es constante. Así que la derivada de una constante me dijeron ustedes que era 0. Entonces, ya simplificando, esto me quedaría 2e a la 2y, menos por menos da más, xy seno de xy, y menos por más da menos, coseno de xy, pues ese 0 no lo pongo. Son iguales. Este y este son iguales. Sí. Sí. Sí, entonces la ecuación sí es exacta. Y como sí es exacta, pues entonces ahora sí puedo empezar a resolverla. Esto quiere decir que debe de haber una función f cuya derivada parcial en x sea igual a m. M dijimos que era e a la 2y menos y coseno de xy. Y debe de haber una misma función f cuya derivada parcial en y sea igual a n, que dijimos que era 2x e a la 2y menos x coseno de xy más 2y. ¿Sí? Ahorita empezamos con la m, empezamos utilizando la variable x. Vamos ahora a empezar de este lado, utilizando la variable y. Entonces, f de xy, es decir, si yo estoy buscando la función f, pues lo que tengo que hacer para quitar esta derivada, pues es integrar, ¿sí? Pero este integral que vamos a hacer, muchachos, es un integral respecto a la variable y solamente. Entonces, como vamos a integrar respecto a y, todo lo que sea x y esté multiplicando, pues sale fuera de la integral. Así separando, ¿no? Si nuestra integral es lineal, entonces puedo separar todo. Y me quedaría entonces 2x por, ¿cuál sería la integral de e a la 2y? 2c a la 2y. No, aquí sería un medio, porque acuérdense que se completa el diferencial. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Que a la hora de integrar, si tengo una constante, o sea, si tengo un 2, sale como un medio. Si tengo un quinto, sale como un 5. ¿Sí? Entonces aquí sería un medio de e a la 2y. Luego, menos
¿Cuál sería la integral de coseno de XY? Recuerden que si estamos integrando coseno de XY, la X es como si fuera una constante. Hagan de cuenta que es un 2 que está ahí. ¿Cuál es la integral de coseno? Seno. Seno positivo. Entonces sería seno de XY. Muchachos, si aquí la X está multiplicando la Y, pues entonces debe de salir como un 1 sobre X. ¿Sí? Hagan de cuenta que es un 2. Si eso fuera un 2Y o un 3Y o lo que sea, entonces estarían sacándolo como un medio o un tercio, ¿sí? Pues es lo mismo. Si aquí tengo una X que está actuando como constante, pues sale 1 sobre eso. Y por último, tenemos 2 por la integral de Y, que es Y cuadrada sobre 2. Más una función de integración. Recuerden que no es constante porque la integral que hicimos no es una integral parcial. Entonces aquí sería una función en X. ¿Y por qué va a ser una función en X? Pues integramos en Y. ¿Okay? Vamos nada más a simplificar aquí. Quedaría X, E a la 2Y, menos seno de XY, más Y cuadrada igual a H de X. Esto sería F. ¿Sí? Ahora, yo lo que quiero encontrar es el valor de F, pero pues me está haciendo ruido ahí esa H que está perdida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues vamos a tomar la otra igualdad, que ya se me perdió. ¿No? Esta. Vamos a tomar la otra igualdad, ¿sí? Esa F que acabamos de calcular, la vamos a derivar parcialmente respecto a Y. Entonces tendríamos, perdón, respecto a X. La derivada de F respecto a X va a ser. Entonces ahora, si estamos derivando parcialmente en X, todas las Y van a ser constantes, ¿sí? Tendríamos E a la 2Y por la derivada de X. Menos la derivada en X del seno de XY, más la derivada en X de Y cuadrada más H'. Ese así lo dejamos expresado. Y todo esto, muchachos, tiene que ser igual a M. Que habíamos dicho que M era igual a E a la 2Y menos Y coseno de XY. Recuerden que esto es M. ¿Sí? Entonces, pues nada más tenemos que hacer precisamente esta derivación. Entonces, me quedaría la derivada en X, pues es 1 por E a la 2Y, E a la 2Y. La derivada de seno es coseno positivo. Con el menos de acá, pues es coseno. Por la derivada del argumento. Si estoy derivando respecto a X, entonces la derivada de X por Y, pues va a ser Y. ¿Sí? Luego, esta es una Y cuadrada. Solamente Y cuadrada. Y estoy derivando respecto a X, entonces es como derivar una constante. Y la derivada de una constante es 0. Y la H'. Y todo esto va a ser igual a la M. ¿Okay? ¿Qué voy a hacer aquí? Tengo que despejar H'. Entonces, H' de X va a ser igual a 0. Elimina. ¿Sí, verdad? Este con este se va, este con este se va, sí. Entonces, H' es igual a 0. Y entonces, si ya tengo H', para calcular H, pues lo único que tenemos que hacer es integrar.
¿Cuál es la integral de 0? ¿Alguien? ¿La integral de 0? Pues 0, ¿no? 0 más c. No queda nada más. Quiere decir entonces que este valor de h, Nos vamos h allá. igual a c. ¿Mande, Uriel? No muestra. Ah, no dijo nada. Entonces, quiere decir que ese valor de h, muchachos, lo vamos a sustituir, pues, precisamente en el valor de f que habíamos calculado, porque h era lo único que me faltaba. Entonces, f de x, y es igual a x a la 2y menos seno de xy más y cuadrado más h, que dijimos que era c, igual a 0. O x a la 2y menos seno de xy más y cuadrada es igual a c. Esta es la solución general.